Ok, muy buenas noches equipo. Entonces damos la bienvenida y la apertura a la última etapa de este bootcamp. Eh, muy bienvenidos a esta sesión. Vamos a arrancar con un tema estrella que son buenas prácticas y, deme un segundo ok, y patrones de diseño. Ahora sí, ya, se me estaba tapando como todo el borde de la presentación. Ok. Eh, Para que tengan una introducción de por qué esto, antes de empezar a ver frontend, antes de empezar a ver automatización, es porque cuando hablamos de buenas prácticas y patrones de diseño, estamos hablando primero de o sea, de las soluciones. O sea, cuando hablamos de patrones de diseño, por ejemplo, hablamos de las soluciones que ya existen para un problema que se le presenta a muchas personas. Entonces van a encontrar que ahorita cuando, por ejemplo, Daniel está hablando de Solid, ahí ahí por los lados les está explicando también cómo aplicarlo a, a- en materia, pues en código, para que ustedes tengan buenas prácticas, un código legible que a la larga es muy importante por dos cosas. Primero, porque lo de los memes de solo Dios entiende mi código, eso no es, o sea, no es tan falso. O sea, realmente uno hace un código hoy y al mes, o a veces no lo ven en meses, o a veces hasta el otro año como que, uy, ¿yo qué hice acá que estaba pensando? ¿Por qué hizo tan feo? Y resulta que muchas veces es porque no seguimos buenas prácticas, no seguimos soluciones que ya están recontra probadas de que funcionan, de que son cortas, de que son sencillas y que cumplen los objetivos. Y entonces, como primer medida, buena lectura, o sea, para que nosotros podamos leer el código y para que otros, nuestros compañeros también, porque también hay que pensar en el prójimo, para que el compañero entienda el código que yo hice. Y segundo, porque nos ayuda a optimizar recursos. O sea, no, muchas veces queremos, y más cuando recién entramos, queremos destacar, queremos sobresalir, que nos digan, hey, felicitaciones por tu trabajo. O a veces simplemente de pura iniciativa, de pura innovación, queremos cambiar todo, queremos optimizar todo, queremos todo ese proyecto que ya está montado, queremos hacerlo, pero mejor. O sea, porque nosotros llegamos a marcar diferencia. Y eso pasa mucho. O sea, créanme que uno se lo encuentra mucho. El punto es, estas buenas prácticas también nos ayudan a no desgastarnos con cosas que no nos van a aportar. Entonces, eh, esto lo van a poder aplicar tanto en frontend como en automatización. Nos va a abrir un montón de puertas y realmente en el momento en el que ustedes van a empezar a madurar como desarrolladores, se van a dar cuenta que el código es más sencillo, cada vez más simple y es exactamente lo que necesitan. No, no tiene cosas que esto por si las moscas, no, nada de eso. Entonces, bueno, básicamente esa es la introducción. No siendo más, vamos a empezar con buenas prácticas. Son cuatro que vamos a ver hoy. Son muchísimas más, pero estas son las más conocidas, las más importantes. Solid, Dry, Kiss y Yagni. Eh, Cualquier duda, ya saben que en el transcurso de la presentación pueden estar levantando manitos, escribiendo en el chat todo el tiempo. Y pues nada, ahora sí, continuamos. Bueno, muy buenas noches, estimados. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar entonces con este principio, el principio SOLID, eh, para escribir código de una manera mucho mejor. Como nos acaba de decir Abdul, que prácticamente hizo el resumen completo de todo lo que vamos a ver a continuación, los principios SOLID nos van a ayudar a hacer código mucho más entendible y un código muchísimo más mantenible.
¿cierto? Como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, Solid, los principios Solid son un conjunto de 5 reglas simples que los programadores utilizan para escribir código de computadora de manera más organizada y fácil de entender. Cada letra en Solid representa un principio específico. ¿Por qué quisimos que esta clase la tuvieran todos? Porque sencillamente estos principios, cualquier persona que escribe software los utiliza, ya bien sea en backend, ya bien sea en frontend, ya bien sea en la parte de automatización de pruebas. Cualquier persona que escriba software va a necesitar de estos principios básicos de, o estos patrones de diseño como también suelen ser conocidos. ¿Listo? Entonces tenemos Solid, la S, la O, la L, la I y la D son obviamente el acrónimo de estos principios que vamos a ver a continuación y comencemos entonces de una vez con el primero. El primer principio es el principio de responsabilidad única o Single Responsibility Principle. Nos dice que significa que cada clase o módulo en el código debe tener una única responsabilidad o tarea. No debe hacer demasiadas cosas diferentes. Esto hace que el código sea más fácil de entender y mantener. Entonces, el primer principio es el principio de responsabilidad única. Muchos de ustedes cuando estaban presentando la página de Hotels, que fue la del reto anterior, del sprint anterior, alcancé a ver en algunas oportunidades que muchos utilizaban unos métodos o unas funciones. Funciones y método a la postre son lo mismo, ¿listo? Entonces, ya bien sea que hablemos de métodos o ya bien sea que hablemos de funciones, es lo mismo. Estaban escribiendo unos métodos casi que infinitos o muy, 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 muy grandes que hacían muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que es preferible crear o que más bien que le adjudiquemos a cada uno de los métodos que vayamos a crear o de los módulos o de las clases, que más adelante también van a saber un poquito mejor qué son esto de las clases, una única responsabilidad o tarea dentro de nuestro código. Supongamos que hay una sola clase llamada hotel. Digamos que ustedes conocieron sus hoteles, ustedes tenían una sola clase llamada hotel. Entonces, en vez de eso, en vez de tener una sola clase de hotel que, digamos, que me haga la reserva, que me filtre, que me muestre todos los hoteles, que, bueno, en fin, que haga todo, pues es mejor tener varias clases separadas, una que se llame, por ejemplo, gestor de reservas, para que se manejen las reservas a través de ese método. Gestor de precios, entonces que cuando le vaya yo a cambiar los precios, solamente sea ir al método que me trabaja los precios, no tener que ir directamente a un método gigante hotel, sino que más bien desde el método hotel, digamos, se puedan llamar todas esas otras funciones o esos otros métodos que van directamente enfocados a una sola cosa. ¿Listo? Cada clase tiene una única responsabilidad porque así es mucho más fácil de mantener. ¿Listo? Vamos al siguiente principio. Este principio es muy fácil de entender. El siguiente principio es el principio abierto cerrado o principio open closed. Este principio sugiere que las clases deben estar abiertas para extensiones, pero cerradas para modificaciones. En otras palabras, cuando necesitas agregar una nueva funcionalidad, no debes cambiar el código existente, sino extenderlo. Entonces, imaginemos, por ejemplo, trayéndolo nuevamente a nuestra página, que deseamos agregar una nueva característica a la página de las reservas, por ejemplo, como un sistema de reseñas, que las personas puedan dejar su reseña en cada uno de los hoteles que ya visitó. Entonces, no, cuéntanos tu experiencia. El típico cuéntanos tu experiencia. Entonces, vamos a crear esa funcionalidad. En lugar de modificar directamente la clase existente hotel, la que imaginariamente creamos en el principio pasado, una clase que tiene muchas cosas. Entonces, en lugar de ir a modificar todo ese pocolón de cosas que ya tiene esa clase, lo que podemos hacer nosotros es crear una nueva clase llamada gestor de reseñas que se conecte a la clase hotel a través de una interfaz, o como también se conoce, que se extienda de la clase hotel. Esto extendería directamente la funcionalidad sin modificar el código existente. Es como hagan de cuenta como si le estuviéramos sacando ramitas a clases o a métodos que son un poco más robustos o que manejan ciertas funcionalidades dentro de la página. ¿Listo? Más o menos eso significa open close. Continuamos con el tercer principio, que es el principio de sustitución del ISCOP.
Este significa que las clases derivadas o las subclases deben ser capaces de ser utilizadas en lugar de las clases base o superclases sin que esto cause problemas. En resumen, las subclases no deben romper la funcionalidad de la clase base. ¿Listo? Este principio, a veces por el nombre, porque no es muy diciente y porque la explicación es un poco compleja, suele ser de pronto uno de los menos recordados, pero van a ver ustedes que es muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos una clase base que se llama habitación de hotel, con métodos como calcular precio o reservar, o incluso, digamos, por ejemplo, dentro de la gestión del mismo hotel, tenemos una función que dice habitación de hotel, entonces yo puedo, no sé, tengo varios métodos que me permite ir a limpiar la habitación o reservar la habitación, o no sé, o simplemente colocar esa habitación como pendiente de revisión por mantenimiento, cosas así, o sea, digamos que serían funciones o serían clases derivadas de esta clase principal que se llama habitación de hotel. Las clases derivadas, por ejemplo, como habitación económica o habitación de lujo, deben poder usarse en lugar de la clase base sin ningún problema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo habitaciones económicas por un lado del hotel, digamos que vista al mar, y por el otro lado, perdón, las económicas de vista para el centro. Y las habitaciones de lujo tienen vista al mar, ¿cierto? Pero ambas siguen siendo habitaciones de hotel. Entonces, yo podría simplemente reemplazar habitación de lujo con el método habitación de hotel y no debería causar ningún problema porque en teoría esa clase hija, habitación de lujo, contiene o extiende todos los métodos usados en la clase principal habitación de hotel. ¿Listo? Ese es más o menos el principio, que podemos sustituir las clases pequeñitas o las clases ya, digamos que segregadas, que es un principio que también vamos a ver a continuación, por la clase principal o la clase mamá. Hagan de cuenta, y alguna vez también veía yo un ejemplo que es muy fácil de entender, es como, por ejemplo, una mamá gato. Una mamá gato le está heredando a sus gaticos, pues, todas las funciones que ella puede hacer. Entonces, maullar, comer, no sé, tapar sus cositas con la arena, ese tipo de cosas obviamente pueden ser heredadas y ese es el principio que viene a continuación. Dale, continuamos con el siguiente principio, que es el principio de segregación de interfaces. Sugiere que las interfaces deben ser pequeñas y específicas en lugar de grandes y generales. Esto evita que las clases tengan que implementar métodos que no necesitan. Para este ejemplo o para este principio, digamos que, imaginemos que tenemos también una interfaz que se llama interfaz reservable, ¿cierto? Que contiene métodos como reservar o cancelar una reserva, pero no todos los objetos que implementan esta interfaz necesitan ambos métodos. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos nosotros, preferiblemente, y es lo que nos dice el principio, dividir esa interfaz en interfaces más pequeñas. Por ejemplo, podríamos tener una interfaz que se llame interfaz reservable y otra que se llame interfaz cancelable. Una se va a encargar de reservar y otra se va a encargar de cancelar, y no una sola que se encargue de las dos cosas. Para que las clases para que las clases solamente implementen lo que precisamente ellas necesitan. Entonces podríamos crear más clases de reserva, hijas, y más clases de cancelar reserva, hijas, pero solamente utilizarían los métodos que están incluidos en sus papás. Siguiente principio, y ya con este terminamos la parte de Solid. Una cosa que quiero hacerles una aclaración, un pequeño paréntesis. Ustedes van a empezar a ver, ustedes van a empezar a aplicar estos principios a medida que ustedes van haciendo código. Y ustedes van a empezar a darse cuenta cómo van a poder también mejorar mucho la escritura y la comprensión del código cuando empiezan a aplicar estos principios. Muchas veces sucede que aplicamos los principios sin ni siquiera saber qué significa o qué principio es, pero a medida que vamos avanzando en el código, a medida que nuestro código se va volviendo más estructurado, van a ustedes a darse cuenta que van a empezar a aplicar estos principios incluso sin saberlos. Entonces, simplemente se los queremos presentar para que ustedes tengan un conocimiento básico y general de los principios más, digamos, usados, como nos decía ahorita Abdul, de lo que es, o de estos principios, los patrones de diseño
de código más utilizados. ¿Listo? El último del acrónimo SOLID. Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias. Este principio se refiere a cómo las clases de alto nivel no deben depender directamente de las clases de bajo nivel. En su lugar, ambas deben depender de abstracciones. Esto hace que el código sea más flexible y fácil de cambiar. Un ejemplo muy claro, de hecho, ustedes ya lo hicieron y lo hicieron con Abdul, y es que ustedes tenían, o los códigos que alcancé yo a revisar, que creo que todos lo hicieron de la misma manera, tenían una función en un archivo de JavaScript que se encargaba de traer la información de la API nada más. O sea, hacía la petición, la esperaba y nada más. No hacía absolutamente nada más. En este principio, o más bien, sí, este principio nos indica o nos dice que eso es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podríamos hacer es que en el caso tal de que mañana nos cambien la interfaz y ya no, perdón, la base de datos, y ya no sean 18 hoteles, sino que sean 1000 hoteles y ya no estén guardados en esa base de datos, sino en otra, solamente tendríamos que ir a la interfaz y dentro de esa interfaz cambiar el método o cambiar la manera como vamos ahora a solicitar los nuevos hoteles. Y la aplicación seguiría funcionando exactamente igual, porque como solamente cambiamos la interfaz, pero dentro del resto de las clases, el resto de las funciones, el resto de los métodos que creamos en toda nuestra aplicación, utilizaban la información que les estaba proveyendo esa interfaz que creamos en ese archivo de JavaScript, entonces no va a haber ningún problema, no se nos va a estallar la aplicación, porque dependimos de una interfaz, no directamente. Digamos que el caso contrario sería que en la función donde graficábamos los hoteles, llamábamos la función fetch, que en la, no sé, en la función en donde aplicábamos los filtros, llamáramos también con un fetch a todos los hoteles. Que dentro de el filtro de fechas y el filtro de países y cada uno de los filtros que vayáramos, que fuéramos a utilizar y que si le creamos reserva más adelante, que yo no sé, cada uno de esos llama a la API, hace una llamada a la API. Sería bastante complejo a la hora de hacer un cambio en la API de servidor o de lo que sea, o incluso que ya no ahora ya no se llama fetch, sino que ahora toca hacerlo directamente con un push. Entonces, esa simplemente vamos y cambiamos la interfaz, pero si lo hiciéramos si lo hiciéramos de la manera contraria, en donde en cada lugar vamos utilizando una llamada a la API, pues se nos vuelve un problema después para poder mantener y arreglar nuestro código, ¿cierto? Creo que ahí están los 5 principios SOLID. Y ahora vamos a continuar entonces con el siguiente patrón de diseño, que es el patrón de diseño Dry. Hola, buenas noches. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es Dry y sobre todo vamos a ver que cada uno de estos principios o conceptos se van a ir enlazando y van a ir muy de la mano para escribir un código, como ya lo dijeron Abdul y Daniel, mantenible y fácil, más fácil de leer, pero además más escalables, con mucha reducción de errores y hasta nos podría ayudar en temas de performance, pues porque cada línea de código que escribimos pues tiene un peso, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en el performance de la aplicación. Entonces, viene otro concepto muy de la mano de todo lo que nos explicó Daniel, que es dry. Dry significa don't repeat yourself o no te repitas. Y básicamente es un concepto súper fundamental en el desarrollo que lo que nos quiere promover es la reutilización del código y eliminación como de ese código innecesario en todos los lugares. Hablando igual del proyecto de los hoteles. Como dijo Daniel, ustedes crearon un solo archivito para llamar la URL, hacer el request y llamar los hoteles. Y se dieron cuenta que esa misma request, muchas veces, si ustedes separaban los elementos, pues la tenían que usar en varias partes, ¿cierto? La tenían que usar cuando mostraban inicialmente los hoteles, luego la usaban para los filtros. Entonces, si ustedes no hubieran hecho ese archivo aparte, hubieran tenido que repetir muchas veces esas llamadas a request
seguramente en diferentes archivos y eso hubiera generado pues como posible errores si en uno estaba bien llamado y en el otro de pronto la URL estaba diferente. Entonces la idea es que no repitamos código. Muchas veces al inicio no nos damos cuenta que ese código se va a repetir, si se va a repetir o no. Pero entonces eso nos lo va a dar como la experiencia de saber que si yo este código lo veo como un posible, digamos que yo le suele mucho mover ese tipo de código a un archivo que se llama helpers o a un archivo que se llama utils, a muchos con los que tuve la oportunidad de apoyarles, les dije, no, créense en un archivo que se llama utils y ahí pongan ese pedacito de código que les va a servir en diferentes lugares. Entonces, en ese caso, ese código lo estábamos reutilizando y evitar escribir lo mismo para evitar errores, mejorar performance y mejorar mantenibilidad, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal de este código es reducir la redundancia de código, mismo código en diferentes lugares. Si de entrada yo no me di cuenta que ese código lo iba a necesitar repetir porque no era muy obvio o no tenía toda, digamos, la amplitud de los requerimientos de lo que estoy construyendo, pero si yo veo que ese código está escrito más de 2 veces dentro de toda mi aplicación, lo mejor es llevarlo a un lugar donde lo pueda reutilizar y así mejorar el mantenimiento. Como dijo Daniel, no es lo mismo ir a cambiar en 10 funciones algo y es más, se me puede pasar algún detalle, algún manejo de error y ese pedazo de mi software va a quedar roto a irlo a hacer en una solo e ir a corregir pues lo que necesitamos hacer. Reduce pues los errores y facilita la escalabilidad del proyecto. Entonces, la idea principal es que si tengo una funcionalidad o una pieza de información que se repite en múltiples lugares, lo traslademos a un lugar donde lo podamos reutilizar. Entonces, ya digamos que a nivel de estructura, como les dije, se manejan esos archivos que son utils o helpers, de donde podemos llamar ese tipo de código reutilizable y mantener como todo nuestro software o archivo más limpio. Ahí adelantico les muestro un ejemplo en base a lo que hicieron ustedes de los hoteles. Los hoteles no traían estos signos pesos para saber cuál era el costo. Entonces lo que ustedes hicieron fue crear una función. Este lo tomé de una solución que lo hicieron ustedes. Entonces lo que hicieron fue crear una función que en base a los principios que ya nos enseñó Daniel, entonces tiene una sola tarea que es pasar. O validar que si es uno, me muestra un signo pesos, que si es dos, me muestra dos signos pesos y así sucesivamente. Esa es su única tarea. Entonces ahí estamos aplicando los principios de Solid, ¿cierto? Pero además esto se necesitaba usar en más de un lugar. Entonces se necesitaba usarlo en las cards, pero también se podía usar en el filtro para que no me saliera uno, 2, 3 y 4, sino que me saliera en el filtro cuando le daba las opciones, me saliera el signo pesos y fuera más consecuente lo que tengo en las cards con lo que tengo en los filtros. Entonces habían dos opciones. Yo repito esta pieza de código en los dos archivos, tanto en el header que muchos lograron hacer la separación. Entonces voy en el header, llevo este código y lo uso y luego voy al body y también lo uso. O me creo un archivo aparte como un utils o un helpers y ahí pongo este código, le pongo la opción de que sea exportable y lo importo en ambos lugares sin tener que repetir código. Entonces, si en ese caso ya los hoteles no vienen por uno, 2, 3 y 4, sino que sus valores cambian o ya no hay solamente uno, 2, 3 y 4, sino que hay más opciones, ya no tengo que ir a dos archivos a repetir estos cambios y a mantenerlos, sino que ya lo puedo hacer en muchos más lugares, porque ya es uno solo y eso se va a ver reflejado en todos los archivos. Entonces, este es el principio de Drive. Van a ver que es supremamente útil a nivel de mantenibilidad del código y que si en algún punto, incluso cuando nosotros no lo creamos, sino que llegamos a mantener o modificar algo que un compañero ya realizó, eh, tener la capacidad de venir y decir, es que este código está repetido y lo voy a poner en un archivo más global, eso quiere decir eso demuestra mucho la expertise que ustedes van teniendo en el código. Me pregunta Wilfredo, ¿es como trabajar con módulos? Sí,
Sí, es como el concepto que manejan los módulos y va a ser el concepto que vamos a manejar igualmente por la línea de las librerías de React o de las librerías de JavaScript. Vamos entonces con el siguiente patrón de diseño, concepto, que es KISS. Bueno, quiero que manden ahora todos besitos, para que no se le olvide nunca este patrón de diseño. Anden todos piquitos, piquitos ahí en el chat. Vamos a ver el principio o el patrón de diseño KISS. Hace incluso mucho más referencia a lo que son las buenas prácticas de código. Y veamos de una vez qué significa, que de hecho este KISS también, como lo estarán pensando, es un acrónimo. El acrónimo KISS hace referencia a Keep It Simple, Stupid, o Keep It Super Simple, más bien. En términos simples, el principio KISS nos dice que cuando estamos diseñando algo, como un programa o un producto, debemos buscar la solución más simple y directa que funcione para el problema que estamos tratando de resolver. No deberíamos agregar características o complicaciones adicionales a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces, e incluso ustedes lo pueden ver aquí en la imagen que les coloqué de referencia, las ideas que se le ocurren al cliente final de la aplicación versus lo que en realidad van a utilizar o versus lo que los usuarios van a necesitar, ¿cierto? Una cosa es lo que el que quiere la aplicación o el cliente nuestro esté precisamente pidiéndonos o las ideas que tenga o lo que se le está ocurriendo en su mente y otra cosa es lo que en realidad el usuario va a necesitar. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces a muchos de ustedes sin obviamente conocer todavía los principios o no haberlos compartido, les pedía muchas veces que cortaran ciertas partes de su código o que intentaran hacer, digamos, por ejemplo, el filtro de las fechas o el filtro de los países, de ciertas maneras para mantenerlo un poco más sencillo, porque ya había alguien por allá imaginado o pensado o creado un método que se llamaba filtro y lo podían utilizar, ¿cierto? ¿Que pueden encontrar la solución de otra manera? Claro que sí, y es correctamente válido, es totalmente válido. Sin embargo, muchas veces complicarnos de más la vida nos puede quitar tiempo e incluso ideas, e incluso imaginación, e incluso energía a nosotros mismos para seguir creando código que sea bonito, bueno, bonito y mantenible, por estar obviamente concentrados en que es que me tiene que dar de esta manera, y me tiene que dar de esta manera, y me tiene que quedar de esta manera, y finalmente lo que terminamos es sobreagotándonos por el hecho de que no aplicamos este principio. Mantengamos las cosas simples, ¿cierto? De hecho, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de conocer también los principios de lo que es el minimalismo, básicamente es lo mismo. El minimalismo dice que menos es más. Entonces, entre menos código se escriba, cuando es necesario, ¿no? Y más limpio se vea el código, es mucho más mantenible, mucho más leíble y mucho más fácil de entender. ¿Listo? Ese es el principio KISS, es básico. Manténgalo simple. Vamos al siguiente principio. Ok, vamos con el principio Jackney. Ok, ahí me escuchan bien. Ok, listo. Listo. Entonces, pásala, por favor. Entonces, ¿qué es Jackney? You are not gonna need it, que básicamente en español es no vas a necesitar esto. Eh, es un principio de software que nos sugiere que nos peguemos estrictamente a lo que realmente vamos a usar en el momento. Porque, bueno, como dice ahí, en otras palabras, no debemos implementar algo por si algo, porque de pronto me puede ser útil. Porque de pronto a futuro puede que lo vaya a usar. Y puede que sea cierto, o sea, sí, a futuro voy a usar eso que estoy codeando. Pero
sucede que siempre que no usamos algo ya, o sea, una funcionalidad que se va a desarrollar a futuro, esa funcionalidad puede cambiar tranquilamente. Entonces puede que todo lo que codiamos, pues no se va a usar y lo echamos a la basura. O también puede ser que cuando estamos haciendo una nueva funcionalidad o estamos haciendo un código que sabemos que vamos a usar, por ejemplo, lo alcanza a ver en alguno de los compañeros, ya que estamos poniendo ejemplos con los hoteles, que varias personas se estaban adelantando, o sea, no habían creado todavía renderizado ni siquiera los hoteles, pero sin renderizar los hoteles ya estaban creando animaciones para las cars con JavaScript. Entonces era como que, bueno, pues todavía no lo has creado, todavía no sabes, no puedes testear eso, o sea, no puedes saber si eso te va a funcionar aunque esté bueno, hasta que no esté las cars en las cuales lo vas a mostrar. Si puedes pasar a la siguiente, digamos que el principio más allá no solamente va en código, también lo podemos ver desde otra manera. Aquí un ejemplo. Otra forma de aplicar este principio es en aquellos casos en los que se sabe que está en Todo un poquito planes una funcionalidad. ¿Sí, Manuel? Ok, no era para acá, se la abrió. Ok, listo. Dice, no, en no sé aquellos si soy casos yo, pero pero sí, ¿sí vas a hablar sí o me se te escuchan, es que no cortó? sé si soy yo es que no sé si soy yo, es mi internet o eres tú, pero se escucha súper mal. O sea, si me puedes Bueno, confirmar si los soy yo, te Se demás. agradezco. escucha muy bien. No, ahí está Sí, bien, ahí No está soy bien. sí, yo, esa ya, eres tú. Manuel. Revisa tu internet, Manuel, porque está bien. Muchas Ok, gracias. dale, Manuel, ahí si algo nos avisas. Ok, entonces, en aquellos casos cuando sabemos que está en planes una nueva funcionalidad, en los proyectos lo van a encontrar mucho. De hecho, actualmente estoy en un proyecto en el cual están reformando un montón de cosas y hay cosas que ya sabemos que van a empezar a arrancar en enero y hay cosas que estamos trabajando hoy que ya sabemos que van a cambiar, pero hay que mantenerlas porque pues el cliente hay que satisfacer pues básicamente como los requerimientos del cliente. Pero en general, cuando sabemos que algo viene aún en esas circunstancias, pero pues todavía no nos lo están requiriendo, o sea, en este momento no es necesario adelantarnos. Como les decía, es exponernos a gastar horas de trabajo, capacidad de trabajo de personas, de horas propias, eh, de diseñando, eh, pues que básicamente se van a ir a la basura. Porque hasta que una funcionalidad no está ya, como les escribí ahí, investigada, diseñada y aprobada, no, o sea, no hay nada. Hasta que ya no está luz verde para empezar a codear, no, es mejor no meterse con eso. Eh, ya para cerrar, en cuanto a código, eh, no se pongan a hacer ni funciones, ni clases, ni código, ni variables que no están usando en ese preciso momento. O sea, vayan haciendo la medida que van necesitando, porque adelantarse siempre nos va a aumentar el margen de error en el código que estamos creando y va precisamente a abrir la puerta a que entren más errores en nuestra aplicación. ¿Dudas, inquietudes con Jackney? Ok. Esta es una explicación de los tres últimos que vimos, Jack, Nick, Kiss y Dry. Vemos al principio tenemos un círculo, digamos que contiene muchas figuras de todo tipo. Cuando aplicamos Jackney, dejamos estrictamente, pues digamos que las figuras que en este caso pues son en 2D, bueno, o principalmente pues las figuras que vamos pues a estar implementando. Cuando se aplica, espérenme, cuando se aplica Keys, miren que ya todas esas figuras que tienen un montón de formas raras y todo eso, ya no están, o sea, ya solamente están la base, las figuras simples. Y ya cuando finalmente se aplica Dry de Don't Repeat Yourself, vemos que pues a la final, por ejemplo, todos esos cubitos distintos ahí de diferentes colores y tamaños, pues tenemos un solo cubo y pues como sus variaciones, en lugar de tener pues un montón de código ahí regado.
Entonces vemos cómo se simplifica, o sea, eso mismo pasa en el código, o sea, se nos simplifican las líneas de código, la cantidad de archivos, se mejora el performance y a la final todos somos felices porque el código es fácil de entender. Em, ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Anderson, sí, sí. Hola Abdul, hola, buenas noches para todos. Bueno, yo quería preguntar algo con respecto a a Yangi, creo que es la patrona, Fleckney. eso, Yangi. Tú hablabas de o sea, de no hacer código que no se vaya a utilizar en el Ujú. momento, ¿cierto? En qué momento entraría la parte de ser productivo en una compañía o en una empresa? O sea, porque pues estarías haciendo únicamente lo necesario, ¿no? Que te están pidiendo. Pero hasta qué punto yo podría dar más y que no se vea como que estoy haciendo código que no se va a utilizar pero pues que tampoco no haga solo lo necesario. No sé si me hago entender. Entiendo. Bueno, eh, dos cosas. Primero, o sea, no se confunda de pronto cumplir con un requerimiento o con lo que te están pidiendo, con ser laxo, con ser perezoso, o con ser un mal trabajador, o con ser alguien, bueno, en fin, nada de esos términos. Cuando a ti te piden o sea, cuando te asignan una tarea, mejor dicho, a ti te dan unos requerimientos y te dan unos criterios de aceptación. Tú te enfocas en cumplir esos requerimientos y esos criterios de aceptación con tu código. Punto. Porque si comienzas a hacer de más, obviamente pues puedes alterar lo que el cliente quiere y puedes alterar también no sé, puede que tu funcionalidad vaya a compactar con otra funcionalidad a futuro o cosas así y ya después ocasiones errores. Entonces, tú me preguntas, ¿cuándo entonces, si yo me limito a hacer lo que me están pidiendo y hacerlo bien hecho, eso sí, bien hecho, ahí se va notando la calidad, obviamente, se va notando tu expertise, se va notando lo que llamamos el seniority, pero entonces, ¿cuándo tengo el momento o la oportunidad de innovar, de aportarle al proyecto? Hay hay dos momentos muy claros. Uno, en la planeación, porque es que yo en la planeación puedo proponer, bueno, ¿qué tal si hacemos esto, si esta funcionalidad? Bueno, podemos mejorarla de tal manera, podemos dividir el trabajo así y así. Hay momentos, o sea, por ejemplo, si en los sprints, no sé si recuerdan, hay momentos en los que hacemos planeaciones. Normalmente de esas planeaciones realmente participa todo el mundo. O sea, participan los desarrolladores. No es como que alguien ahí hablando solo, no. O sea, la idea es que todos queden claros en qué trabajo. Hay otras reuniones que también están asociadas a eso, como el refinamiento, que nos permite es como es una preplaneación, por así decirlo, que nos permite también pulir, digamos que esas tareas. Y finalmente, pues créeme que en todos los proyectos hay espacios en los que vos puedes hablar con tus líderes, con los clientes y puedes proponer cosas. Entonces, cuando a ti ya te tocó o sea, cuando ya te asignaron la tarea, esa ya, o sea, ya es tarde para hablar. O sea, ahí ya estás Ah, mirando, ya estás mencionando ya lo que ya acordó todo el mundo. Entonces, cambiar los planes de lo que todos acordamos, pues ya es como faltar a la palabra, ponernos en circunstancias innecesarias a todos, cuando eso, pues hubo muchos otros momentos, inclusive si ya, porque pues, suele pasar que ya en el proceso, ya en el camino, te das cuenta que hey, esto pudo haber sido mejor, pues ya lo propones para una siguiente planeación. Entonces ya en un siguiente sprint se proponen a mejorar eso que ya se construyó, pero no nos ponemos en líos nadie porque pues estamos cumpliendo con nuestro trabajo bien hecho, eso sí, en excelencia. ¿De pronto es claro listo. ahí, Anderson? Sí, te entendí, mi hermano. Vale, muchas gracias. John Jairo. Sí, quería dar un ejemplo que incluso estos principios de iniciar por lo que estrictamente es necesario y cumplir con ese objetivo en lo que estemos desarrollando, me hace acordar de algo, de un concepto que hay en gerencia de proyectos que se llama gold plating,
que es que uno con la mayor y mejor intención de querer satisfacer al cliente, te pones a prometerle cosas que aumentan la cantidad de funcionalidad que tiene lo que le vas a entregar, pero que no necesariamente ayuda a resolver el objetivo para lo cual fue contratado. Y vos por ponerte a querer dar esas cosas, te desvías del objetivo principal y ni entregas lo que prometes, ni entregas a lo que te comprometiste, o sea, a lo que inicialmente realmente te contrataron. Entonces al final terminas resolviendo problemas que en ningún momento terminan apuntándole al logro del objetivo y pueden pasar proyectos años y meses trabajando en eso y el cliente insatisfecho porque terminé prometiendo o haciendo cosas que no estaban previstas en un principio que realmente resolvían el problema. Eso es como decir, voy a vender una escoba y prometo que la escoba va a trapear y resulta que las dos cosas no pueden resolverse con el mismo objeto. Muchas gracias, John Jairo. No, y sí, es tal cual, o sea, van a haber momentos, de hecho, bueno, en los proyectos en los que he trabajado, hay momentos también en los que inclusive nos llaman a una pesada reuniones que son lluvia de ideas para venderle nuevas ideas al cliente. Entonces, como que, bueno, vamos aquí, ¿qué más podríamos agregar al producto? Y ya no solamente estamos pensando en código, ya estamos pensando también más allá, como en un negocio, cómo ayudarle a crecer al cliente. ¿Por qué normalmente se hace eso? Pues porque son los momentos en los que yo me puedo mostrar como líder, momentos en los que yo puedo mostrar el interés por el negocio de mi cliente y también pues porque a final de cuentas pues es un negocio, ¿cierto? Entonces si yo le vendo más funcionalidades al cliente es más trabajo, más equipos, más tiempo también nosotros trabajando, son muchas cosas. Entonces momentos los van a ver, momentos los van a ver. No sé si de pronto Calle o Heidi quieran agregar algo y también si tienen más preguntas, bienvenidas son. Ok, en ese caso entonces hasta aquí llega la grabación.